Hola, buenas. Mi nombre es César Bustamante, soy preparador de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a dar un repaso preparcial sobre el tema transporte a través de membranas, en el cual me voy a enfocar en los puntos más importantes para su parcial y también para la materia en sí, ya que en este tema se ven muchos conceptos importantes que van a seguir viendo a lo largo de la materia, los cuales son de vital importancia entenderlos para poder entender la fisiología de los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces le dividí este repaso en tres partes en base a las clases de transporte a través de membranas y primero vamos a hablar sobre transporte de membranas 1 y 2, donde primero les voy a dar una pequeña introducción, luego hablaremos sobre la energía libre de Gibbs, sobre las funciones de las membranas biológicas, cómo es la difusión en una solución, cómo es la difusión de un soluto cargado y cómo es la difusión a través de las membranas. Ok, el primero que vamos a hablar es sobre la energía, que la energía se define como la capacidad de generar un trabajo. Y el trabajo se va a referir a la acción de una fuerza sobre un cuerpo de modo que se produzca un desplazamiento en el mismo. Dicho esto, al ver la fórmula del trabajo que está representada con la letra W, vemos que es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, para entender esto mejor, tenemos esta imagen acá a la derecha donde tenemos un cuerpo de 1 kilogramo al cual se está aplicando una fuerza y se logra desplazar 1 metro. Por lo tanto, se puede decir que el trabajo es igual a 1 metro por kilogramo. Luego tenemos las leyes de la termodinámica, que por lo general no es algo que se pregunte, pero es importante entenderlas para poder, valga la redundancia, entender lo que se va a explicar a continuación, donde la primera ley nos dice que la energía total del universo es constante. Por lo tanto, la energía no se va a quedar ni se va a destruir, sino que se va a transformar de una forma a otra. Luego tenemos la segunda ley que nos habla sobre la entropía, que la entropía es un concepto importante y me gustaría que se lleven, que la entropía es el grado de aleatoriedad o de desorden de un sistema. Y entonces la segunda ley nos describe que la entropía de un sistema cerrado va a aumentar progresivamente y dentro del sistema va a disminuir la energía capaz de realizar un trabajo útil. Es decir, que mientras la entropía aumente más, va a ser inversamente proporcional a la energía capaz de realizar un trabajo útil. Es decir, a mayor entropía va a haber menor energía capaz de realizar un trabajo útil. Y esta energía es lo que se conoce como la energía libre de Gibbs, que es la parte de la energía de un sistema que es útil, es decir, la energía que puede convertirse en un trabajo, donde en condiciones de presión y temperatura constantes, esta energía libre va a disminuir. Entonces, esta energía libre de Gibbs se calcula restando la energía que se obtiene en una reacción en un estado final menos la energía que se obtiene en un estado inicial. Entonces, dependiendo del valor de la energía libre de Gibbs, se pueden definir los procesos en distintas formas. Si se tiene por lo menos, en este caso, una energía libre de Gibbs negativa o menor a cero, se dice que el proceso va a ocurrir espontáneamente porque la energía, al ser menor a cero, quiere decir que la energía del estado inicial es mayor, como podemos observar en esta gráfica, es decir, que se está liberando energía para producir una reacción y esto es lo que se conoce entonces como un proceso exergónico, cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero. Luego tenemos el caso cuando la energía libre de Gibbs es mayor a cero o positiva, se dice que el proceso físico-químico no ocurre espontáneamente, sino que requiere de energía y es lo que se denomina entonces un proceso endergónico. Entonces se tiene que la energía libre de Gibbs es mayor a cero porque la energía en el estado final va a ser mayor a la energía en el estado inicial, como se puede observar en esta gráfica. Se tienen unos reactivos a una cierta energía libre, la cual al añadir una energía va a aumentar y se genera, por así decirlo, la reacción en este caso. Luego tenemos el caso en el que la energía libre de Gibbs sea igual a cero, que entonces sería que la energía en el estado inicial o el estado inicial y el estado final son iguales, y entonces cuando se alcanza una situación de equilibrio. Para poder entender esto mejor, vamos a ver los siguientes ejemplos. Primero empezando por los procesos espontáneos, que como ya les dije, van a ocurrir de un estado de mayor energía a uno de menor energía, con una energía libre de Gibbs menor a cero, es decir, que se está liberando energía. Y también que ocurren de un estado de mayor orden a uno de menor orden. Entonces, viendo este ejemplo, tenemos un compartimiento 1 donde hay unas partículas que al abrirse un agujero en esta pared, van a ir pasando hacia el segundo compartimiento, de modo que se distribuyen de forma equitativa hasta llegar a un estado de equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando estas partículas pasan por este agujero, van a generar un desplazamiento de este mecanismo que tenemos acá. Y este mecanismo va a generar una energía que va a ser sensada por este generador, que como pueden ver acá está detectando que se está produciendo una energía por cada partícula que está pasando por este mecanismo. Y como pueden ver, al llegar al estado final, cuando las partículas se distribuyen equitativamente, se llega a un mínimo de energía porque no se están desplazando partículas y entonces
aquí pueden observar en el generador que no está detectando ninguna fuente de energía, pues no está produciendo ninguna energía. Entonces ese es el que se conoce como el estado de equilibrio, porque la energía libre de Gibbs va a ser igual a cero y no se puede generar un trabajo y va a alcanzar entonces el sistema un mínimo de energía y un máximo de entropía. Entonces, como ya les expliqué anteriormente, a mayor entropía, menor energía útil. Entonces, en este caso, cuando se llega al estado final, la entropía está ya al máximo, donde ya no se puede generar ningún tipo de energía. Luego tenemos el segundo ejemplo, que son los procesos endergónicos, donde vamos a verlo en las reacciones acopladas, que estos procesos endergónicos van a requerir de ser impulsados, como ya les dije, requieren de una energía de una fuente externa para poder producirse. Y esto se va a lograr cuando se acopla una reacción endergónica a una reacción exergónica. Para poder entender esto, tengo este ejemplo acá a la derecha, en el que tenemos un sistema de poleas con un triángulo de 10 kilos de un lado, que es el cual se encuentra elevado sobre el suelo 1 metro, y un triángulo de 3 kilogramos que se encuentra a nivel del suelo. Entonces, al quitar el soporte del triángulo de 10 kilos, este va a caer por efecto de la gravedad y se va a generar una fuerza o una energía, la cual utiliza la polea para elevar el triángulo de 3 kilos 1 metro sobre el suelo. Entonces, en este caso, el triángulo de 10 kilos representa la reacción exergónica que ocurre espontáneamente al quitarle el soporte, él cae y genera esa energía que es aprovechada por la reacción o el proceso endergónico que está del otro lado para levantar el triángulo de 3 kilos 1 metro sobre el suelo. Entonces, por así decirlo, como pueden observar, es cuando se acopla una reacción que está liberando energía, esa energía que se libera es utilizada por la otra para producir, en este caso, el desplazamiento del triángulo de 3 kilos 1 metro sobre el suelo. Y el ejemplo básico de estas reacciones acopladas es la hidrólisis del ATP, que se ve en muchas partes del organismo porque va a impulsar una gran variedad de procesos endergónicos, como puede ser la biosíntesis de macromoléculas, el transporte activo de sustancias a través de las membranas biológicas, que es importante y lo vamos a ver en la segunda parte del repaso, y la contracción muscular. Ahora hablando sobre la función de las membranas biológicas, es importante saber que las membranas siempre van a formar compartimientos cerrados y que éstas van a actuar como barreras para la difusión simple, es decir, que constituyen una barrera que es selectivamente permeable, no va a dejar pasar todas las moléculas o todas las sustancias que se encuentren en un medio extracelular o en medio intracelular, sino que dependen de sus características, ya sea de su liposolubilidad, de su carga, de su tamaño, entre otras cosas. Además de esto, gracias a que son selectivamente permeables, van a regular la concentración de sustancias en los distintos compartimientos mediante mecanismos metabólicos. Y además sirven de soporte estructural para moléculas que van a determinar la función que desempeña la célula, ya sean receptores, canales, entre otros, que es lo que va a determinar, como por así decirlo, que las células que se especializan en diversas funciones. Entonces, ahora hablando sobre la difusión en solución, es importante tener primero dos conceptos, que es el flujo y la fuerza. Que el flujo no es más que la tasa neta de difusión de un soluto, es decir, el número de partículas que se van a difundir por unidad de tiempo. Y la fuerza se determina por el gradiente de concentración, que es importante saber que en una solución la difusión de un soluto siempre va a ocurrir de las regiones donde está más concentrado hacia las zonas donde está menos concentrado, debido a este gradiente de concentración para ese soluto. Entonces, para entender esto mejor, tenemos esta imagen en la cual tenemos un cilindro donde hay más concentración de soluto hacia el lado izquierdo y menos hacia el lado derecho. Entonces, por gradiente de concentración va a tender las partículas de este lado a moverse hacia este lado para tratar de alcanzar un equilibrio, es decir, distribuirse de forma equitativa en todo el cilindro. Y entonces esto es lo que se determina como, es lo que se conoce como el flujo, el número de partículas que se van a difundir por cada unidad de tiempo. Entonces, esto no solo depende del gradiente de concentración, sino que también de las características del solvente. Y entonces, el flujo va a depender también entonces, de la facilidad con la que el soluto difunde en el solvente, es decir, del coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión depende de todo esto que principalmente, o sea, la R representa la constante de los gases, que es una constante que no tienen que saber, la temperatura siempre es constante, entonces es un valor que tampoco varía, pero lo que sí puede variar es la movilidad de la partícula, que entonces la movilidad de la partícula, en base a esta fórmula que tenemos acá, vamos a ver que es inversamente proporcional a la fuerza de roce, es decir, a mayor fuerza de roce, menor movilidad de la partícula. ¿Y de qué depende la fuerza de roce? La fuerza de roce depende, como pueden observar acá, de estos valores que tenemos aquí, que la N representa la viscosidad del medio y la R el radio de la partícula.
Entonces, es importante que sepan que si la movilidad de partículas es inversamente proporcional a la fuerza de roce y la fuerza de roce depende de la viscosidad del medio y del radio de la partícula, eso significa que la movilidad va a ser inversamente proporcional a la viscosidad del medio y también al radio de la partícula. Es decir, a mayor viscosidad y a mayor radio va a haber una menor movilidad de la partícula. Y aquí es donde entra entonces la primera ley de Fick, que la primera ley de Fick nos dice que el flujo neto de un soluto en una solución va a ser directamente proporcional a el coeficiente de difusión del soluto, que ya como les dije es la capacidad o la facilidad con la que tiene la que un soluto difunde en un solvente, el gradiente de concentración, que es la fuerza conductora de la difusión, y el área útil para la difusión, que entonces tenemos esta fórmula, que como ya les dije, la J es el flujo, la D el coeficiente de difusión, la A el área útil, y esto representa el gradiente de concentración por la distancia, que bueno, no es importante que sepan esta fórmula, por lo general no se pregunta, pero es importante entenderla. Entonces, para poder entender cada uno de lo que forma parte de esta fórmula, este, es importante saber de qué depende cada uno. Entonces, por eso les dejé estos tips aquí abajo, que es importante que sepan que el coeficiente de difusión va a depender de la movilidad de partículas, como ya les dije, la cual va a ser inversamente proporcional a la fuerza de roce, la cual depende entonces de la viscosidad del medio y del radio de la partícula. Y que la difusión de un soluto siempre va a ocurrir de las regiones de mayor concentración hacia las zonas de menor concentración. Esto es lo más importante que se tienen que llevar de esta lámina, lo que tienen que recordar, porque esto es lo que suelen preguntar, entonces es como lo principal que tienen que saber. Más que saberse la fórmula, entender el porqué de la fórmula. Ahora, en cuanto a la difusión de un soluto cargado, va a depender prácticamente de las mismas variables que la difusión en una solución, salvo por la diferencia de que en este caso va a actuar un segundo gradiente, además del gradiente químico de concentración, va a actuar el gradiente eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico, que no es más que la fuerza capaz de mover una carga. Entonces, esto es algo que voy a explicar más adelante en el repaso con un ejemplo más visual, pero lo que se tiene que llevar de acá principalmente es que la difusión es de un soluto cargado, va a actuar ese segundo gradiente que depende de la carga eléctrica de, de lo que se está transportando, del soluto que se está transportando. Entonces, lo mismo, el flujo de la partícula cargada va a depender del coeficiente de difusión, del gradiente químico de concentración y de este caso el gradiente de potencial eléctrico o de voltaje y del área útil para la difusión. Esta es la ecuación de Nernst-Planck, que es como que la que mide el flujo de un soluto cargado. No es importante que la sepan, sino más bien entender que en este caso va a actuar entonces este gradiente de eléctrico o de la diferencia de potencial eléctrico. Ahora, en cuanto a la difusión a través de membranas, va a actuar o va a depender de dos cosas. Además del gradiente de concentración entre ambos compartimientos, depende del coeficiente de permeabilidad, que es la segunda variable que entra en este caso para la difusión a través de una membrana. Que el coeficiente de permeabilidad no es más que la capacidad que tiene el soluto para atravesar la membrana, y de esta se representa con la letra P. Entonces, viendo la fórmula, podemos ver que va a depender depende del área disponible para la difusión, del coeficiente de partición, que no es más que la liposolubilidad de la sustancia, que se obtiene calculando la concentración en aceite de una sustancia en específico con su concentración en el agua. Entonces, a mayor coeficiente de partición, más, por así decirlo, más liposoluble es y más fácilmente puede atravesar la membrana. Y el coeficiente de difusión del soluto dentro de la membrana, que depende del tamaño molecular, que no es algo que suelen preguntar, pero bueno, o sea, es importante saber que también depende de esa variable. Es decir, se puede decir que la permeabilidad va a ser directamente proporcional al área, al coeficiente de partición, es decir, a mayor coeficiente de partición, mayor liposolubilidad, y al coeficiente de difusión del soluto dentro de la membrana. Y luego tenemos la variable que es inversamente proporcional, que es el espesor de la membrana, es decir, que al tener una membrana más espesa, se va a tener que hay una menor permeabilidad. Por eso es que es importante saber esta fórmula, porque sabemos que entonces que si el espesor de la membrana es mayor, podemos deducir que la permeabilidad va a ser menor. Entonces, cuando tenemos una partícula cargada, va a depender igual de las mismas variables que les acabo de explicar, pero va a incluir un nuevo concepto que es la conductancia, que no es más que la facilidad con la cual una molécula cargada atraviesa la membrana, y esta es el inverso de la resistencia, es decir, a mayor resistencia en la membrana para la conductancia, menor va a ser entonces el número de partículas que van a atravesar la membrana. Entonces, más de lo mismo, aquí les dejé como que de lo que depende el flujo de una partícula cargada, que entonces sería del coeficiente de permeabilidad y la conductancia,
del gradiente químico de concentración y el gradiente de potencial eléctrico, que es el mismo que influye en la difusión de un soluto cargado, y del área útil para la difusión, donde tenemos esta fórmula que tampoco tienen que saber, pero saber que entonces cuando hay una difusión a través de la membrana, entra en juego la conductancia, que depende de la resistencia que tenga la membrana a la difusión de esa carga. Ya con eso terminamos el contenido de la parte 1 y ahora vamos a hablar sobre la parte 2, donde entraremos en los temas de transporte a través de membranas 3 y 4. Esta es la que considero la parte más importante, ya que tiene conceptos que son fundamentales no solo para esta materia, sino para otras materias que van a ver a lo largo de la carrera. Por ejemplo, les puedo decir que los conceptos de transporte pasivo y transporte activo son conceptos que se siguen viendo aún en cuarto año, por lo menos en la materia de farmacología. Entonces, bueno, hablando sobre el contenido que vamos a abarcar en esta parte, vamos a hablar sobre transporte pasivo, transporte activo, la filtración, la ósmosis, la tonicidad y el transporte en masa. Primero vamos a hablar sobre el transporte pasivo, hablando sobre la difusión simple, la cual va a estar mediada por canales, y estos canales van a permitir el paso de agua y electrolitos a favor de su gradiente electroquímico. Y la partícula que va a pasar se va a seleccionar de acuerdo a su tamaño y su carga. Podemos tener acá, los canales pueden estar cerrados y se pueden abrir ante determinados estímulos o pueden estar abiertos. Tienen una región hidrofóbica que está en contacto con la membrana y una región hidrofílica que está en contacto con el medio por donde va a atravesar las partículas hacia el medio. Entonces, principalmente los electrolitos que van a pasar por estos canales son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el agua. Estos canales, como ya les acabo de mencionar, pueden estar abiertos en permanencia o pueden estar cerrados y se abren frente a estímulos específicos. Aquí ya tenemos algunos ejemplos de estímulos. Pueden ser el voltaje, como puede ser la despolarización de una membrana que produzca la apertura de ciertos canales, por la unión de un ligando, ya sea un ligando extracelular, es decir, un ligando que se une a un sitio del canal y provoca su apertura, o un ligando intracelular que dentro de la célula se une y permite la apertura del mismo. La fuerza mecánica, que son como un estímulo de los menos frecuentes, ya que solo se encuentra hasta ahora donde se ha descrito en los receptores del tacto. Y la fosforilación, es decir, cuando una molécula o una enzima produce la fosforilación de los canales, puede provocar también su apertura. Entonces, ahora hablando sobre la difusión facilitada, en este caso va a estar mediada por transportadores, a diferencia de la difusión simple que está mediada por canales, que entonces van a tener un sitio de unión específico para un soluto o para una molécula, que al unirse van a provocar en la proteína transportadora un cambio conformacional que provoca que este soluto pase al medio intracelular, en este ejemplo, y sea transportado de esta forma al mismo, pues. Entonces, este tipo de transporte es principal para los aminoácidos, para los monosacáridos, entre otras moléculas. Entonces, ¿qué es lo importante que se tienen que llevar de esto? Que la velocidad del transporte de la difusión facilitada va a ser mayor que la difusión simple a través de la membrana. ¿Por qué? Porque los transportadores tienen sitios de unión específicos para un determinado soluto. Entonces, esto determina un alto grado de especificidad para el soluto que se está transportando. Y es lo que hace que como que el, el soluto reaccione con este sitio de unión y se una más fácilmente para ser transportado, a diferencia de los canales donde depende de que la molécula o del soluto que se está transportando se encuentre cerca del canal para de esta forma, a favor de su gradiente, transportarse dependiendo de cuáles sean las concentraciones del medio. Lo otro importante acá es que tiene una cinética de saturación como las cinéticas enzimáticas tipo Michaelis-Menten, que es algo que se ha visto también, lo han visto en bioquímica, que entonces a medida que se aumenta la concentración de la molécula que se va a transportar, va a ir aumentando su tasa de transporte, llegando a un punto en el que los transportadores se saturan y se alcanza una meseta donde, aunque se aumente la concentración de la molécula transportada en el medio, la difusión o la tasa de transporte en la difusión facilitada va a ser la misma, sin importar si se aumenta la concentración de la molécula. A diferencia de la difusión simple a través de la membrana, donde el transporte va a ser más lineal, es más lento y entonces requiere un mayor tiempo para que difundan las moléculas. Y bueno, como ya les he mencionado, este transporte pasivo también, la difusión facilitada es a favor de su gradiente electroquímico, que es lo más importante que se tienen que llevar de aquí. Que los transportes pasivos siempre son a favor del gradiente electroquímico y que uno implica los canales, que es la difusión simple, y otro implica transportadores, que son más específicos, que es la difusión facilitada. Es importante agregar que a pesar de que el transporte en la difusión facilitada es más rápido que en la difusión simple a través de la membrana, esto solo va a significar una aceleración en la velocidad del transporte.
porque la distribución final de los solutos en ambos compartimientos va a ser la misma. Sin importar si uno es más rápido que el otro, siempre se van a alcanzar las mismas distribuciones de solutos entre varios compartimientos. Entonces, bueno, ahora hablando sobre el transporte activo, vamos a hablar primero sobre el transporte activo primario, que está mediado por proteínas denominadas bombas o ATPasas. Y en este caso se va a transportar un soluto en contra de su gradiente electroquímico utilizando la energía liberada por la hidrólisis de ATP. Entonces, como ya pueden ver, la principal diferencia con el transporte pasivo es que el transporte activo va a ser siempre en contra de un gradiente electroquímico. Este va a requerir energía para su funcionamiento, que en este caso se obtiene de la hidrólisis del ATP, transporta solutos en contra de su gradiente, como justamente les acabo de decir, tiene la misma cinética de saturación tipo Michaelis-Menten y presenta una alta especificidad, ya que también son mediados por transportadores que tienen una especificidad específica para ciertos solutos que van a transportar. Y esto es lo que permite que las células se encuentren en un estado estacionario, es decir, fuera del equilibrio. O sea, la presencia de este tipo de transporte activo es lo que permite que las células no lleguen a un equilibrio, ya que constantemente, a pesar de que están pasando por difusión simple y facilitada solutos hacia las zonas menos concentradas para llegar a un equilibrio, el transporte activo constantemente está sacando moléculas para evitar que se llegue al equilibrio. Entonces, el principal ejemplo que vamos a tener de transporte activo primario es la bomba sodio-potasio, que va a transportar sodio y potasio en contra de sus gradientes electroquímicos. Es decir, el gradiente electroquímico del sodio es más hacia el exterior de la célula que al interior de la célula, y la bomba sodio-potasio está sacando 3 sodios hacia el exterior. En cambio, con el potasio, lo mismo. El potasio va a estar más concentrado intracelularmente y la bomba sodio-potasio está metiendo potasio hacia el interior de la célula, que es lo contrario al gradiente que debería impulsarlo hacia afuera. Y esto se logra mediante la hidrólisis del ATP, que genera energía para que entonces este transportador activo funcione y se produzca el transporte de estos iones. Y entonces este tipo de bomba se considera que es electrogénica porque genera un flujo de cargas. Luego tenemos el transporte activo secundario, que de la misma forma se van a transportar solutos en contra de su gradiente electroquímico, pero en este caso la energía no va a provenir directamente de la hidrólisis del ATP, sino que se va a utilizar la energía almacenada en gradientes electroquímicos. Es decir, esto es un tipo de reacción acoplada, que es lo que les mencioné anteriormente. Es decir, se va a aprovechar la energía de un transporte a favor de su gradiente para que la energía que genera transportar un soluto a favor de su gradiente se utilice por otro para ser transportado, o sea, es decir, transportado en contra de su gradiente, que es lo que podemos ver acá. O sea, tenemos una molécula que se transporta a favor de su gradiente y esta está en contra, pero al aprovechar la energía que produce esta para ser transportada, la molécula que no está a favor de su gradiente pasa igual de la misma forma. Y esto es cuando van en el mismo sentido se considera un cotransporte sin porte, y cuando van en un sentido contrario se denomina antiporte. Entonces, un ejemplo de transporte activo secundario, el cotransporte sodio-glucosa, que se encuentra principalmente en células epiteliales intestinales y del túbulo proximal del riñón, que esto es súper importante, van a ver mucho más adelante la carga, que esto se va a ver en muchas materias en el tema del sistema renal. Entonces, en este caso se va a transportar glucosa en contra de su gradiente de concentración utilizando la energía potencial en el gradiente del sodio, es decir, se aprovecha el paso del sodio a favor de su gradiente para transportar la glucosa en contra de su gradiente hacia el interior, en este caso. Y entonces los aminoácidos es otro ejemplo también, que son introducidos al interior mediante un cotransporte con el sodio. Entonces, por lo menos en el caso del riñón, esto es importante porque, como bien saben, en la orina, cuando se encuentra glucosa, es un hallazgo patológico. Entonces, por ejemplo, eh, cuando la glucosa llega a la orina, en la parte proximal del túbulo, en el túbulo proximal del riñón, se va a reabsorber la glucosa para evitar que se, se excrete la glucosa por la orina. Y en los casos de las personas con diabetes, por este motivo, es que se encuentra glucosa en la orina, ya que la cantidad de glucosa que está llegando al riñón es bastante y al nivel del túbulo proximal, y entonces este mecanismo se satura y no se logra reabsorber toda la glucosa, y por eso es que la persona empieza a orinar la glucosa. Entonces, lo más importante que se tiene que llevar de esta parte es que transporte pasivo siempre va a ser a favor de su gradiente. Puede ser difusión simple a través de canales o difusión facilitada a través de transportadores. Transporte activo puede ser primario o secundario. Primario se obtiene directamente la energía de la hidrólisis del ATP, o secundario se aprovecha el gradiente electroquímico de otra molécula. Entonces, bueno, la filtración es un proceso de transporte pasivo de agua a través de la membrana
por efecto de una presión hidrostática. El flujo de agua va a ocurrir siempre de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y aquí es donde entra en juego la ley de Poiseuille, que dice que el flujo hidráulico se puede expresar, por lo tanto, como un flujo laminar de líquido a través de canales cilíndricos hidrofílicos. Que entonces, sabiendo la fórmula de la ley de Poiseuille, que nos dice que el flujo va a ser igual a pi por el radio del canal a la 4, que entonces es directamente proporcional al flujo, mientras mayor radio del canal, mayor flujo, sobre la viscosidad por 8 por la viscosidad del agua, que entonces es inversamente proporcional, es decir, que mayor viscosidad del agua, menor flujo. Todo eso multiplicado por el gradiente de presión con respecto a la distancia. Entonces, simplificando más la fórmula, se obtiene que el gradiente de presión con respecto a la distancia va a depender de la diferencia de presión hidrostática entre un compartimento y otro y el espesor de la membrana. Pero además de eso, el flujo va a depender de un coeficiente de filtración que incluye todas estas variables, pero se utiliza, o sea, depende del inverso del espesor de la membrana, que entonces como que al juntar estas dos fórmulas se obtiene una fórmula más simplificada que entonces nos dice que el flujo va a ser igual a el coeficiente de filtración por el gradiente de presión hidrostática. Esto no es fácil así de ver a simple vista, por eso les hice una segunda lámina donde se les voy a explicar mejor, que es esta, que es lo más importante que se van a tener que llevar. Esto considero que es una de las láminas más importantes porque esto es algo que se pregunta mucho y se ve mucho a lo largo de la carrera, entonces esto lo tienen que saber, que es que la filtración en el flujo, o sea, el flujo de agua por filtración va a depender de el coeficiente de filtración del agua a través de la membrana y el gradiente de presión hidrostática, que es la fórmula de la ley de Poiseuille. Y entonces, el coeficiente de filtración es directamente proporcional al radio del canal, como pueden observar acá está en el numerador, e inversamente proporcional a la viscosidad del agua, que está representada por la letra N, y al espesor de la membrana. Entonces, a mayor radio del canal, mayor flujo, porque es directamente proporcional, y a mayor viscosidad del agua o mayor espesor de la membrana, va a haber un menor coeficiente de filtración, por lo tanto un menor flujo. Y lo importante, lo otro que tienen que recordar siempre es que el gradiente de presión hidrostática es la fuerza impulsora del flujo del agua, siempre de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Esto es importante para diferenciarlo de lo que vamos a ver a continuación. Ok, ahora vamos a hablar sobre la ósmosis, pero antes de hablar sobre la ósmosis tenemos que entender cómo aparece la presión osmótica, y esta aparece al añadir un soluto en un solvente, lo cual va a llevar a una disminución del potencial químico del mismo, y con esto van a aparecer las propiedades coligativas, que son estas que tenemos acá, pero la que nos interesa más en este momento es el desarrollo de la presión osmótica para este tema. Entonces, la ósmosis no es más que el flujo de agua a favor de su gradiente de concentración o de potencial químico, es decir, la difusión pasiva de agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimiento o una solución más diluida hacia una más concentrada. Como podemos observar acá, aquí en el compartimento A está más diluido y el compartimento B está más concentrado con solutos, y entonces va a haber una difusión pasiva de agua hacia el compartimento B, de modo que se trate de diluir este compartimento para intentar igualar las concentraciones entre ambos. Pero lo que va a ocurrir es que en un momento se va a generar una presión hidrostática en el compartimento B que va a contrarrestar la entrada de agua desde A por ósmosis. Entonces, en ese momento, esa presión hidrostática que se contrarresta la difusión osmótica de agua desde el compartimento A al B es lo que corresponde a la presión osmótica. Entonces, en un primer momento tenemos que el compartimento B va a estar más concentrado por los solutos que el compartimento A, y eso produce una difusión osmótica desde A hacia B. En cambio, cuando ya entra el agua en el compartimento B, se va a desarrollar una presión hidrostática tal que va a ser mayor que la del compartimento A, y esto va a producir que se produzca un flujo de B hacia A. Pero entonces estas fuerzas van a chocar y lo que se va a producir es que se llega a un estado de equilibrio donde la difusión osmótica y la presión, el gradiente de presión osmótica generado en el compartimento B van a ser iguales en magnitud, y el flujo de agua se contrarresta y no permite más paso de agua hacia ese compartimento. Entonces, para calcular la presión osmótica, tenemos la ecuación de Van Hoff, que va a depender de la concentración del soluto, que es la C, y la temperatura, que es la T, y la constante de los gases, que en verdad no se la tienen que saber, pero bueno, es una constante que se utiliza para estos cálculos. Pero como sabemos, en estos casos, la fuerza impulsora siempre es el gradiente de concentración, entonces se reemplaza el gradiente de concentración en la fórmula, y se tiene que, como ya sabemos, que hemos explicado anteriormente, el flujo va a depender del coeficiente de filtración, que a su vez depende del espesor de la membrana,
de la viscosidad del agua y del radio del canal. Entonces, en este caso, tenemos que entonces el flujo de agua va a venir dado por el coeficiente de filtración de agua a través de la membrana y el gradiente de presión osmótica que tenemos, que es esta fórmula que tenemos acá. Entonces, esto es lo que determina el paso de agua por ósmosis. En este caso sería entonces esto, ambas variables, el coeficiente de filtración que ya describimos anteriormente y el gradiente de presión osmótica. Entonces, hay otro término que es importante, que es el coeficiente de reflexión, que se calcula a partir de la presión osmótica observada y entre la presión osmótica teórica, que es la que se calcula con la ecuación de Van Hoff. Entonces, este flujo de agua del compartimiento A al B se contrarresta con el flujo del soluto del compartimiento B al A. Por lo tanto, la presión osmótica observada es igual a cero, porque en este caso tenemos una membrana que es permeable al agua y al soluto. Entonces, va a pasar agua y va a pasar solutos, pero ambos flujos se van a contrarrestar, no hay una presión osmótica y por lo tanto no se está desarrollando una presión osmótica observada, que es como el ejemplo de cómo se calcula experimentalmente. Porque la membrana, como es permeable a los solutos también, no se va a desarrollar en ningún momento una presión osmótica, pues se va a intentar filtrar el soluto hacia el otro lado de la membrana e igualar las concentraciones entre ambos compartimientos. Entonces, lo importante de este valor del coeficiente de reflexión, lo que se tienen que llevar, que es lo más importante y que se pregunta, es que cuando tenemos un coeficiente de reflexión igual a 1, se dice que es completamente impermeable al soluto, es decir, que es el caso de las proteínas intracelulares principalmente. Cuando se tiene un coeficiente de reflexión igual a 0, se dice que la permeabilidad del soluto es muy próxima a la permeabilidad del agua. Y cuando se tiene un coeficiente de reflexión entre 0 y 1, se dice que la membrana es permeable al soluto, pero menos que al agua. Luego tenemos las definiciones de soluciones isosmóticas, que no es más que cuando las soluciones se encuentran concentradas. En este caso tenemos una glucosa a 300 mol y urea a 300 mol, ambas tienen una misma concentración de solutos y entonces el flujo de agua es casi nulo porque no las concentraciones están igual de forma concentradas y entonces se dice que son iguales en concentración. Pero están los casos de soluciones hiperosmóticas e hiposmóticas, donde va a haber una que va a estar más concentrada que la otra, y entonces se dice, por lo menos en este caso, si esta tiene 300 milosmol, esta tiene 100 milosmol, se dice que esta solución es hiperosmótica con respecto a esta, y que esta es hiposmótica con respecto a la solución A. Y entonces lo que ocurre aquí es un paso de agua hacia el compartimiento A, que es el que tiene mayor concentración osmótica, para tratar de diluir esta concentración e igualarla con la concentración del compartimiento B. Ok, ahora vamos a hablar sobre la tonicidad, que no es más que la respuesta de las células inmersas en una solución. Que esto se entiende mejor viendo los siguientes ejemplos, que por lo menos tenemos una célula que se introduce en una solución hipotónica, es decir, una solución que tiene una baja concentración de solutos. Entonces, en este caso podemos observar que la célula tiene una alta concentración de solutos y como sabemos por lo que acabo de explicar de la ósmosis y presión osmótica, va a haber un flujo de agua hacia el interior celular en un intento de diluir las concentraciones que hay en la célula para tratar de igualarlas en las concentraciones de la solución. Entonces, en este caso, la célula se va a hinchar por entrada de agua y se dice entonces que la solución es hipotónica en este caso. ¿Por qué? Porque como la solución está menos concentrada que la célula, el agua va a pasar de la disolución más diluida a la más concentrada, que es el interior celular, y la célula se va a hinchar por la entrada de agua. Luego tenemos el caso B, cuando la célula se arruga, es decir, porque el agua está saliendo, se dice que la solución es hipertónica, porque la solución en el exterior está más concentrada que la solución en la célula que está más diluida y entonces el agua sale y como el agua sale la célula se empieza a arrugar. Y por último tenemos el caso cuando la solución es isotónica, es decir, las concentraciones entre el agua y las células son iguales y entonces la célula no se va a hinchar ni se va a arrugar porque es isotónica, entonces va a haber una entrada de agua, pero al mismo tiempo hay una salida de agua porque no se requiere diluir ni diluir ni concentrar la célula ni nada de eso, porque las concentraciones entre ambos compartimientos son iguales. Por último, tenemos el transporte en masa, que esto no se suele preguntar, es más importante en endocrino, pero es importante saber estos conceptos, que tenemos entonces dos tipos, la exocitosis y la endocitosis. La exocitosis es el proceso por el cual las vesículas internas se fusionan con la membrana para liberar su contenido al medio extracelular, como podemos observar en la imagen. Que entonces hay vesículas formadas dentro de las células, por ejemplo, en las células beta pancreáticas, que entonces al fusionarse con la membrana liberan la insulina. Luego tenemos la endocitosis, que no es más que el proceso por el cual una célula introduce sustancias del exterior mediante el plegamiento de su membrana plasmática para formar vesículas, que entonces todo lo contrario, es captación
de componentes o sustancias que están en el exterior para ser introducidas en la célula. Y lo importante que tienen que recordar de esto es que ambas son formas de transporte activo y requieren ATP. Entonces, bueno, ya con esto es como lo más importante de esta parte. Ok, ahora vamos con la última parte del repaso, que sería la correspondiente a las clases de transporte a través de membranas 5 y 6. En este caso vamos a hablar sobre el potencial de equilibrio de unión, el equilibrio de Gibbs-Donan, el potencial de membrana en reposo, la contribución de los iones al establecimiento del potencial de membrana en reposo, en este caso potasio, sodio y cloro, y el transporte a través de los epitelios. Ok, veamos este primer ejemplo. Tenemos una membrana que es permeable al potasio y al cloro. Entonces, en este caso tenemos un compartimiento con una concentración de potasio y cloro de 0.1 molar y un segundo compartimiento, que es el B, con una concentración de 0.01 molar. Entonces, hay una diferencia de concentraciones y va a provocar que se muevan tanto el potasio como el cloro a favor de su gradiente para igualar las concentraciones. Y como en este caso tanto una carga positiva como una carga negativa están pasando al otro compartimento, no existe una separación de cargas y en el equilibrio no se desarrolla una diferencia de potencial eléctrico. Pero tenemos el siguiente caso en el que tenemos una membrana que es permeable al potasio pero no al cloro. Entonces lo que va a pasar es que el potasio va a salir a favor de su gradiente hacia el compartimento donde está menos concentrado, pero esto va a generar que se acumulen cargas positivas en el segundo compartimiento y se genera una diferencia de potencial eléctrico debido a esto. Es decir, como se está concentrando más el, el compartimento B positivamente, se favorece la entrada de potasio para hacer menos positivo este compartimiento. Y entonces va a llegar un momento en el que se va a generar una diferencia de potencial eléctrico que va a contrarrestar la salida del potasio a favor de su gradiente. Y entonces esto es lo que se define como el potencial de equilibrio de unión, que no es más que la diferencia de potencial eléctrico que permite contrarrestar el flujo de un ion a favor de su gradiente de concentración, que se denota con la letra EK más o BK más, que entonces es lo que estamos observando acá. Entonces, como el potasio está fluyendo hacia el compartimento B a favor de su gradiente, va a generar una diferencia de potencial eléctrico, como ya expliqué. Y entonces esa diferencia de potencial eléctrico va a contrarrestar el flujo de potasio y entonces se dice que se alcanzó el equilibrio electroquímico. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos otro caso en el que disminuyen las concentraciones tanto de potasio como de cloro en el compartimento B. Entonces va a haber un mayor gradiente de concentración porque la diferencia entre las concentraciones es tanta que se va a generar un gradiente de concentración mayor. Y aquí lo importante que tienen que ver es que el gradiente de la diferencia de potencial eléctrico va a aumentar también en magnitud. O sea, si lo comparamos como era antes, que eran de este tamaño los dos triangulitos, aquí los vemos más grandes porque la diferencia que se está generando es mayor debido al aumento entre la diferencia del gradiente de concentración, es decir, porque está menos concentrado este compartimiento, el gradiente de concentración aumenta y la diferencia de potencial eléctrico aumenta también en ese caso. Ok, ahora vamos a hablar sobre el equilibrio de Gibbs-Donan, que es el equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y aquellos que no son capaces de hacerlo. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver estos ejemplos para hacerlo más visual. Supongamos que tenemos dos compartimentos, un compartimento I y un compartimento O. Y hay una membrana que es permeable tanto al sodio como al cloro. Entonces, el gradiente de concentraciones entre ambos compartimentos va a producir que tanto el sodio como el cloro se salgan hacia el compartimento O, que supongamos que la O es por extracelular, hasta que se igualen las concentraciones. Y en este caso, como no hay una distribución desigual de cargas ni de concentraciones, no se desarrolla una diferencia de potencial eléctrico ni un gradiente de presión osmótica. Pero supongamos que a esta misma solución le vamos a agregar en el compartimento I proteínato de sodio, que no es capaz de atravesar la membrana. Entonces, ese proteínato de sodio se va a disociar en proteínato y sodio, lo que lleva a un aumento de la concentración del sodio en este compartimiento, y ese aumento de la concentración del sodio en este compartimento crea un nuevo gradiente de concentraciones, que entonces va a favorecer la salida de sodio hacia el medio extracelular. Pero esto lleva a que el compartimento O se haga más positivo y entonces produce también el arrastre de cloro para intentar disminuir esta diferencia de cargas. Pero al mismo tiempo, el sodio no puede salir tanto de este compartimiento por la electronegatividad de, de las proteínas. Entonces, como que la cantidad de sodio que sale es casi mínima, pero sigue siendo una cantidad de sodio que está saliendo.
y la cantidad de cloro que sale también es mínima, pero tiene que salir para igualar las cargas entre ambos compartimientos, y en este momento se va a alcanzar un equilibrio electroquímico, pero las concentraciones entre ambos compartimientos no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el sodio va a estar más concentrado en I y el cloro que salió, aunque sea un poquito para disminuir el efecto del sodio en el compartimento O, va a estar más concentrado en este. Y en este momento entonces se desarrolla una diferencia de potencial eléctrico y un desarrollo de la presión osmótica. Entonces, para verlo de una mejor forma, tenemos aquí, de forma más visual, tenemos el sodio que está aumentado en concentración y se crea un nuevo gradiente de concentraciones, que entonces la tendencia del sodio en este caso va a ser salir para el compartimiento donde está menos concentrado. Pero la diferencia del potencial de este compartimiento es lo que impide que el sodio siga saliendo. Entonces, por el contrario, el cloro tiende a regresar por gradiente de concentración porque está más concentrado afuera que adentro, pero la diferencia de potencial eléctrico, en este caso por las proteínas, que compartimiento está un poco más negativo, va a detenerlo y entonces se llega al potencial de equilibrio, donde se desarrolla entonces la diferencia de potencial que contrarresta el flujo de los iones a favor de su gradiente. Es decir, repitiendo lo que acabo de decir, si tenemos este compartimiento más concentrado, va a salir sodio a favor del gradiente, pero la diferencia de potencial eléctrico, es decir, que está más positivo el compartimiento de afuera, va a frenar esta salida del sodio a favor de su gradiente. Y por el contrario, el cloro que salió acompañando al sodio al compartimiento O, por gradiente de concentración va a tender a regresar al compartimiento I, pero que esté cargado más negativamente este compartimiento detiene la entrada del cloro, perdón. Ok, ahora vamos a hablar sobre el potencial de membrana en reposo. En todas las células vivas va a existir una diferencia de potencial eléctrico de membrana donde va a estar más cargado negativamente intracelular y positivo extracelularmente. Lo importante aquí, tienen que recordar esto es súper importante, cuáles son los factores que determinan la existencia de un potencial de membrana en reposo, que en este caso sería la distribución desigual de los iones difusibles debido a la presencia de aniones impermeables en el interior celular, que es lo mismo del equilibrio de Donan, y el transporte activo de iones mediante bombas, es decir, la distribución desigual de los iones depende también, además de la presencia de los aniones impermeables en el interior celular, como acabo de explicar el ejemplo del proteinato de sodio, por el equilibrio de Donan, también es por el transporte activo de iones mediante bombas, es decir, la bomba sodio-potasio que siempre está manteniendo un gradiente de concentración al expulsar tanto al sodio como al potasio en contra de su gradiente. Además de eso, otro factor que determina la existencia de un potencial de membrana en reposo es la presencia de canales iónicos abiertos en la membrana celular en reposo, principalmente los de potasio, que les voy a explicar a continuación. Y además de eso, bueno, este es como el factor que también está incluido dentro de este y es el que menos contribuye, que es la presencia de las bombas electrogénicas como la bomba sodio-potasio, que contribuyen también al establecimiento del potencial de membrana en reposo. Para calcular el potencial de membrana en reposo se tiene la ecuación de Goldman, que no se la tienen que saber, pero tienen que saber que como el potasio y el sodio son cargas positivas, se dividen la permeabilidad por la concentración del potasio y por la concentración del sodio intracelulares, pero como el cloro es negativo, se multiplica la concentración del cloro extracelular. Es la única diferencia. Tanto este como este son intra y la O representa que es extracelular. Es lo único que tienen que saber sobre esto. Entonces, para la contribución del potencial de membrana en reposo están los siguientes iones y aquí están su distribución en los distintos compartimientos. Y el valor de potencial de membrana en reposo que está en aproximadamente menos 90 milivoltios. Ok, ya para finalizar, vamos a hablar sobre la contribución de los iones al establecimiento del potencial de membrana en reposo, empezando primero con la contribución del potasio, que como van a ver, es el ion más importante de contribuir al establecimiento del potencial de membrana en reposo, porque en reposo la permeabilidad del potasio es la más alta de todos los iones difusibles de este caso, por lo que debido a esto es el que más contribuye al establecimiento del potencial de membrana en condiciones de reposo. Es importante esto porque es algo que se tiene que llevar, que mientras más permeable es un ion, mayor es su contribución o participación en el establecimiento del potencial de membrana en reposo. Entonces, como a favor de su gradiente el potasio se va a mover hacia el exterior, debido a la existencia de canales abiertos en reposo, hay un flujo constante de potasio hacia el compartimiento extracelular. Pero como existe, o sea, debido a esto,
además de la existencia de la bomba sodio-potasio que está metiendo el potasio cada vez que sale en contra de su gradiente, es que hay un flujo constante de potasio hacia afuera y es lo que contribuye al establecimiento del potencial de membrana en reposo. Como ya les dije, la permeabilidad de potasio es la más alta y cuando la célula está en reposo es de 1, debido a la existencia de canales abiertos en la membrana en reposo. Calculando su potencial de equilibrio se obtiene que es menos 103,1 milivoltios, que está más o menos cerca a los menos 90 milivoltios el potencial de membrana en reposo. Luego tenemos la contribución del sodio, que el gradiente de concentración para el sodio, que está más concentrado extracelularmente que intra, y el gradiente eléctrico, porque el medio intracelular está cargado negativamente, van a favorecer su entrada. Pero a diferencia del potasio, en reposo existe una ausencia de canales para que pueda pasar el sodio. Entonces, debido a esto, su contribución es mínima. Y si buscamos su permeabilidad, es de 0,04, es decir, muy baja. Entonces, por eso, como les dije y como les puse acá, mientras más permeable sea un ion, mayor es su participación en el potencial de membrana en reposo. Como la permeabilidad del sodio es tan baja debido a la ausencia de esos canales para que pueda pasar el sodio, su contribución es prácticamente escasa o mínima. Y calculando su potencial de equilibrio tenemos que es de más 65,8 milivoltios, es decir, que se encuentra completamente alejado de su equilibrio y está demasiado alejado también del potencial de membrana en reposo. Por último tenemos la contribución del cloro al establecimiento del potencial de membrana en reposo, que entonces, como vemos, está más concentrado extracelularmente y el gradiente de concentración favorece su entrada, pero la diferencia de potencial eléctrico, es decir, que está más cargado negativamente intracelular, la va a desfavorecer. Entonces son dos fuerzas que se oponen y están prácticamente en un equilibrio, es decir, que el cloro no se va a mover significativamente porque está muy cerca del equilibrio y al ver su potencial de equilibrio vemos que es de menos 90,6, prácticamente el mismo potencial de membrana en reposo y entonces esto genera que el cloro, al estar prácticamente en equilibrio, no se va a mover prácticamente, a pesar de que su permeabilidad es intermedia, es de 0,45, pero como que las dos fuerzas que se ponen y que se encuentran en equilibrio no van a favorecer su entrada debido a esto. Y por último, traje unos tips importantes sobre transporte a través de los epitelios, que no es algo que se suele preguntar, pero a veces hay preguntas de eso, entonces por eso quise añadir esto, que entonces lo más importante que se tiene que llevar de esto es que el transporte de solutos a través de los epitelios se va a efectuar por difusión simple y o transporte activo. El transporte de agua a través de los epitelios se efectúa por ósmosis de forma secundaria al transporte de solutos, es decir, al los solutos estar pasando a través de la membrana de un medio hacia otro, como que esa concentración osmótica que se genera en ese paso provoca que el agua por ósmosis se vaya con los solutos y entre o salga dependiendo sea el caso. Y lo otro importante de esto es que existen dos grandes rutas a través de las cuales ocurre el transporte epitelial, que es la vía transcelular y la vía paracelular. Transcelular es cuando el flujo de solutos y agua se efectúa a través de las células y la paracelular es cuando el flujo de solutos y agua ocurre entre las células, es decir, entre las uniones intercelulares. Y bueno, con esto sería todo del repaso preparcial. Cualquier duda, cualquier inquietud, algo que quieran saber, no duden en preguntarme, yo les puedo responder sus dudas y eso. Y bueno, traté de enfocarme en lo más importante. Esto es lo que suelen preguntar en los parciales. No suelen poner muchas imágenes y gráficas ni nada, sino enunciados cortos. Bueno, entonces, bueno, enunciados más o menos cortos, dependiendo del caso. Pero no suelen poner nada tan complicado en los parciales porque es algo más sencillo al ser preguntas de selección simple o selección múltiple, dependiendo. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y les deseo el mayor de los éxitos en su parcial y bueno, estamos atentos ante cualquier duda que tengan y bueno, mucho éxito y buenas noches dependiendo de cuándo escuchen esto.